Hemos venido revisando varias ideas, varias posturas, principalmente de la filosofía latinoamericana, de las visiones propiamente de los pueblos, las perspectivas de diferentes concepciones principales de la filosofía. Vamos entonces con una pregunta central de la cual ustedes tienen que responder al final y con la que vamos a iniciar la clase. ¿Cuál es la importancia de la ética en la vida política de nuestro país? ¿A alguien se le ocurre cuál será la importancia? ¿Nos acordamos de qué es la ética? Vamos con esa Es pregunta. como lo correcto, o sea, lo correcto que puede llegar a ser. Ya, vamos a ir puntualizando, hay que ir determinando. No se olviden que la ética es un estudio filosófico sobre la moral. Ahora, dentro de esto que me dice, si nosotros hablamos de la vida política, podemos considerar que la ética tiene que ver con lo que las personas dentro de la sociedad tienen que ver, tienen que hacer y tienen que determinar. No se olviden que política en el sentido filosófico es lo que decía Aristóteles, que todos somos políticos por naturaleza, es decir, que todos vivimos en sociedad. ¿Alguien más alguna idea de la importancia de la ética en la vida política? García, gracias. ¿Alguien más? Voy preguntando. Vamos desde su punto de vista, Beltrán. Martín, desde su punto de vista, ¿por qué es importante la ética para la vida política de nuestro país? Es importante. Sí, desde su punto de vista, lo que se le venga a la cabeza, ¿qué se le ocurre? Que no se viene nada, le dicen, a ver. Vamos pensándole y le vuelvo a preguntar, ¿ya? Vamos revisando entonces. ¿Alguien más que quiera ir opinando? ¿Les voy escuchando? ¿Alguien más? Bien, esta es la pregunta que ustedes van a tener que ir resolviendo, que está dentro también de su tarea. Vamos entonces, si al final de la clase podemos responder esto. Vamos primeramente con la definición de ética. No olvidarse que la ética es la reflexión sobre la conducta moral, es el estudio filosófico. Tienen que tener en cuenta esta noción principalmente porque la ética no es lo mismo que la moral. En este sentido, no olvidarse principalmente ética, reflexión de la conducta moral de un ser humano, de una persona. La moral, ¿qué era la moral? Las reglas y las normas de convivencia y de conducta. Aquí ya entra propiamente el trabajo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de la consideración de la imagen, entre el bien y el mal. ¿Cómo nosotros decidimos frente a estas posturas? ¿Sí? Recordando lo que ya hemos venido trabajando anteriormente. La axiología. Introduzco este concepto principalmente porque la axiología es el tema que va a trabajar directamente con los valores. Vamos entonces leyendo Witron, lo que dice aquí. ¿Cómo le dicen? Vamos leyendo lo que dice aquí, que es la axiología. La axiología, rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que pueden realizar un individuo. Ya, muchas gracias. Entonces, directamente cuando hablamos de la axiología va a ser esa parte de la filosofía, esa parte de la ética que estudia directamente los valores. Si nosotros hablamos que la moral es la forma, las reglas, cómo nos debemos comportar, la axiología ya nos dice cada uno de esos elementos del cómo nos vamos a comportar. No olvidarse de estas concepciones, las venimos ya trabajando, pero hay que puntualizar. Porque a veces nosotros confundimos que la ética tiene que ver directamente con los valores y los valores es una partecita de la concepción ética. La ética conforma toda la conducta moral, no solo los valores, sino como también nos entendemos en el mundo, como nos vemos frente al mundo. Y ese estudio filosófico es la ética. Entonces hay que puntualizar directamente estas tres concepciones. La ética, el estudio reflexión sobre la moral. La moral
las reglas y normas de convivencia, y la axiología, la rama que estudia directamente los valores. Vamos entonces ya con esta puntualización directamente a lo que es el tema del día de hoy, la ética y la ciudadanía. No olvidarse que el ciudadano es aquel individuo que es dueño de sí mismo, de su criterio, de la forma como se introduce dentro de la sociedad. Se relacionan dos consideraciones, la ética, el estudio filosófico de la conducta, y la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué era ciudadanía? ¿Alguien? ¿Cómo nos conformamos como ciudadanos? ¿Kimis? ¿Qué es ciudadanía? ¿No? Vamos, Utreras. Dígame, dicen, ¿Qué es la ciudadanía? la ciudadanía, nosotros. Prende la Ya. cámara, por favor. Entonces, si somos nosotros No los vale, ciudadanos, mejor. ¿qué es ser ciudadano? Desde su punto de vista. ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Qué le conforma a usted como ciudadano? ¿Qué le determina como ciudadano? Ser parte del Estado, pues dicen. Ser Tener parte derecho. del Estado. Tener derechos, muy bien. Una de las consideraciones que se dijo, tener derechos, ser parte del Estado, ¿qué significa? Explíquese, ¿qué significa ser parte del Estado? O sea, que todos tenemos deberes, obligaciones. Ya, muy bien. Todos tenemos deberes, obligaciones y derechos. Muy bien. Han puesto Ya. puntos esenciales dentro de la consideración de la ciudadanía. ¿Por qué se relaciona ética y ciudadanía? Porque esos deberes, derechos que ustedes deben ejercer, uno de ellos, si nosotros hablamos directamente de la consideración del estudio, si su deber y su derecho es de estudiar, participar en las clases, estar dentro de la clase, entonces ustedes ejercen conscientemente esta consideración el momento que participan, que opinan y que dan su punto de vista. Vamos con el concepto de libertad. El concepto de libertad está direccionado en estos dos sentidos. Es tanto ético, porque tiene que ver con la conducta que ustedes tienen y esta conducta tiene que ser libre, y tiene que ver con la ciudadanía porque la libertad también se ejerce dentro de las consideraciones del Estado, de la conformación directa de lo que es un ser ciudadano. ¿Qué es ser libre? Vamos con los que van apagando la cámara. Sí, Bambe. Dígame, Lisa. ¿Qué es para usted ser libre? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué le dice a usted ser la libertad? ¿Qué es ser libre? Ser libre para mí es que podemos elegir lo que sea según no rompiendo reglas y leyes. Ya, muy bien. Entonces es elegir dependiendo de la normativa, dependiendo de lo que se presente. Sí, es un punto central de la libertad. Vamos con alguien más que me dé un punto de vista. Bonilla, Luis, para usted, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser libre para usted? Desde su punto de vista, ¿qué se le ocurre? Cuando le dicen, usted es libre, ¿qué quiere decir con eso? Que puedo ir a cualquier parte. Ya, tiene la libre movilidad de ir a donde usted quiera. Ya, alguien más, vamos con alguien más desde otro punto de vista. Yo dice, Sí, vamos a ver, ¿qué es ser libre? tener la capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida. Ya, perfecto, ha puesto un punto fundamental. Cuando nosotros elegimos nuestra forma de vivir conforme a las normas, a las leyes, pero intentando respetar a los demás y respetar mi punto de vista, a eso llamamos libertad. Hay un filósofo que ya les he nombrado varias veces, que se llama Jean-Paul Sartre, que habla sobre este concepto. Tiene dos frases interesantes.
Mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Y esto ustedes tienen que tomar en cuenta. Este es un concepto filosófico, la libertad. Es un concepto que se ha venido discutiendo y trabajando durante mucho tiempo. Y cuando Sartre dice que la libertad se termina donde empieza la de los demás, estamos hablando directamente de que debemos respetar los diferentes puntos de vista y que así ejercemos también nuestra libertad. También dice que el hombre está condenado a ser libre porque una vez que se está en el mundo, uno es responsable de todo lo que hace. A veces nosotros pensamos que como somos jóvenes, como nos dicen qué hacer, estamos en la escuela, en la casa, no tenemos una cierta libertad, pero ustedes eligen y deciden qué acciones son correctas, conforme a la normativa que se les ponga, pero tienen que comenzar ya, en la edad que están, a decidir qué es lo correcto. Para decidir lo correcto, tienen que preguntarse qué quiero hacer con mi vida, cuál va a ser mi fundamento, mi guía de la vida. Bien, vamos a ver 3 puntos esenciales. La libertad como participación, la libertad como independencia y la libertad como autonomía. Vamos leyendo. Valentina. Ayúdeme leyendo. Ya, ahí. La libertad como participación, derecho de los ciudadanos para formar parte de todas las decisiones del país. Ya, gracias. Entonces hablamos directamente que la libertad como participación tiene que ver cuando nosotros tomamos decisiones. Aparentemente a veces pensamos que las decisiones que tomamos no son las decisiones que van a cambiar, por ejemplo, un país. Nosotros estamos dentro de un proceso complicado en la sociedad, dentro de un proceso que se ha generado externamente. Si hablamos directamente del tema del coronavirus, las decisiones que se están tomando dependen mucho también de las decisiones que nosotros hemos tomado al momento de elegir a nuestros representantes. Y debemos ser críticos frente a esa postura, porque tenemos la libertad de participar y tenemos la libertad de elegir y opinar. Bien, ¿qué problemas centrales se están dando en la actualidad a raíz de esto? Es el problema que vivimos día a día con las consideraciones de trabajo, con las consideraciones económicas que se están dando. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Frente a la situación actual. ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer frente a esto? Ordóñez, ¿algún punto de vista? Desde su libertad como participación, ¿qué puede hacer? Desde su libertad como participación frente al problema que tenemos del coronavirus, ¿qué podemos hacer para expresar y tomar decisiones? Usted como estudiante, o no puede tomar ninguna decisión o no puede actuar libremente. ¿Qué piensa usted? Que sí, o sea, así yo diría haciendo un video de cómo está la gente así de irresponsable saliendo de las calles. Ya, es decir, generando conciencia tal vez. Sí, desde su punto como estudiantes pueden generar conciencia a los demás estudiantes a partir de principalmente mostrar el problema que genera el que la gente no utilice su libertad de forma consciente. La libertad no es ejercer la libertad sin más, no es un libertinaje. La libertad, como en el sentido propio y en el sentido filosófico, parte de ser consciente y hacer conciencia. Gracias. Tomar en cuenta esto porque no es un tema menor. Vamos con la libertad como independencia. Hay que determinar los límites entre los individuos y la comunidad. Hay libertad de opinión, hay libertad de pensamiento, libertad de agrupación. Tenemos diferentes tipos de libertades, pero ¿hasta dónde llega la libertad? Y regresamos al punto de Sartre. La libertad debe estar determinada principalmente por la libertad del otro. Mi libertad se acaba el momento que comienza la libertad de los demás. Como les he dicho, la libertad de opinión debe ser fortalecida por lo menos dentro de estas clases. Si tenemos libertad de opinión, quiere decir que debemos ejercerla en el sentido propio de la opinión. Debemos opinar dentro de la perspectiva de que todos podemos opinar sin un juzgamiento
en el sentido de que yo voy a atacar el punto de vista o a la persona. Simplemente ataco las opiniones. Eso es la libertad como independencia, ¿sí? ¿Dónde acaba mi libertad? Cuando comienza la del otro. La libertad como autonomía. Hay que identificar e incorporar en la vida todas aquellas acciones que engrandecen al ser humano. Tiene que ver con la relación también de reciprocidad, con la relación en el sentido de que mi autonomía me permite moverme hacia cosas que podría catalogar dentro de buenas. A esto nosotros llamamos directamente la relación con la característica de la moral, donde mis acciones de libertad determinarán también la perspectiva de lo que yo hago con esa libertad. Ustedes pueden decidir muchas cosas dentro de su vida, pero siempre y cuando las guíen para engrandecer la consideración propia del ser humano. ¿Preguntas, dudas con esto? ¿Está claro el concepto de libertad? ¿Sí? Vamos, Pila, definiendo entonces, desde su punto de vista y con lo que hemos visto, ¿qué es la libertad? Que podemos elegir y que podemos también actuar y que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Ya, muy bien. Eso es a grandes rasgos la perspectiva de lo que es la libertad. ¿Por qué esto se relaciona? Porque este concepto es importante para la filosofía. ¿Alguien se ha preguntado por qué será importante el concepto de libertad para la filosofía? Vamos, Ortiz, desde su punto de vista. ¿Por qué es importante el concepto de libertad para la filosofía? Para poder entender algunas cosas, o sea, si tenemos claro qué es libertad, podemos entender algo acerca de la filosofía, o sea, ver más allá. Ya, podría ser un punto central el ver más allá. No se olviden que la filosofía nos permite abrir nuestra perspectiva del conocimiento. Por ahí puede ir el sentido propio de la relación con la libertad. Pero sobre todo, la consideración de la libertad me permite entenderme a mí como persona, entender que tengo ciertos criterios. Por ejemplo, el criterio de libertad me permite, como se decía anteriormente, moverme, sobre todo elegir y tener un criterio propio frente a la realidad. Vamos con el concepto de igualdad, otro concepto que nace de la filosofía y se plasma dentro de esta consideración. Vamos, Martín, vamos leyendo. A ver, la igualdad. Ante la ley. Ya, ahí vamos con eso. ¿Qué será la igualdad ante la ley? Que tiene que tener... ¿Qué le parece a usted que es la igualdad ante la ley? Miren las imágenes. Como les he dicho, no están de gana las imágenes ahí. ¿Qué es igualdad ante la ley? Vamos revisando. ¿Qué significará que somos iguales ante la ley? ¿Vamos, alguien que le ayude? Sí, vamos, Martín. Es el principio Los mismos derechos para todos. Los mismos derechos para todos. ¿Alguien más? Debemos de ser iguales, dicen. ¿En qué sentido iguales, pero? Ante la ley, ¿cómo es igual ante la ley? Mike. O sea, que no discrimine, por ejemplo, si es negro, blanco, flaco, gordo. Eso. Ya, perfecto, sí. Tiene que ver con esa consideración. Todos somos y tenemos el derecho de acceder a la normativa. Todos podemos acceder a los mismos derechos. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Vamos con la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Y estamos hablando directamente de la imagen que estoy señalando. ¿Qué es igualdad de oportunidades? Francis. Que hombres y mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades de trabajo y no pensar que los hombres, por ser hombres, son mejores. Perfecto. Va en el punto de vista principal de la igualdad de género, de la igualdad de los puntos de vista, es decir, todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones y el mismo acceso. Y la igualdad ante la prestación social quiere decir la seguridad social, que todos debemos tener acceso a las consideraciones referidas
a la salud, a la seguridad social, que debemos estar amparados frente a la ley, frente al derecho, que está plasmado directamente en la Constitución. El respeto activo. Cuando hablamos del respeto activo, hablamos directamente de que hay algo más allá de la tolerancia. La tolerancia es respetar el punto de vista de cada persona, pero la tolerancia es simplemente yo respeto y usted tendrá en cuenta lo que dice. El respeto activo tiene que ver directamente con la perspectiva de que a mí me interesa la opinión y el punto de vista de los demás. Hay un interés positivo por comprender los proyectos de cada una de las personas. El proyecto de vida es fundamental y hablando directamente del filósofo Sartre y de la concepción de la libertad, el proyecto de vida lo conforman cada uno de ustedes y no puede superponerse ningún proyecto de vida frente a los demás proyectos. Entonces, cuando hablamos de los proyectos de vida, hablamos directamente de que a mí me interesa su punto de vista. La solidaridad claramente es la relación que se produce entre los sujetos para llevar a cabo un proyecto. Y hay una actitud de ponerse a disposición de los otros. Esta es una perspectiva que nace también de la consideración de la axiología. La solidaridad como valor pretende que nosotros y que la comunidad le interese y se ponga a disposición de las necesidades de las personas, ¿sí? Finalmente, hay que criticar las posturas sectarias, las posturas que se van en contra de las visiones que hemos visto y que hemos venido analizando. ¿Alguien conoce quién es este grupo? ¿Alguien conoce el grupo que se muestra en la imagen? Los Ku Klux Klan. Sí, es el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es una secta que intenta destruir las posturas que no se practiquen bajo su punto de vista. Siempre han estado en contra de los afrodescendientes y en los Estados Unidos ha sido una problemática central que se va en contra de muchas de las visiones, principalmente el proyecto común, es decir, la consideración de la solidaridad, la visión principal de la libertad. Para ellos no existe una libre opinión, solo la opinión desde su punto de vista es el válido y han generado muchos casos de violencia. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros y a los puntos que nos adherimos. Todos los puntos de vista tienen que ser factibles y deben ser revisados y pueden ser criticados en el sentido de que pueden dar su punto de vista. Entonces es fundamental que si nosotros hablamos directamente, ya regresando a la pregunta central, ¿cuál es la importancia de la ética en la vida política de nuestro país? Tener en cuenta que cada uno de estos elementos, la libertad como participación, la libertad como independencia, como autonomía, la igualdad, el respeto activo, la solidaridad, nos generen procesos de conformaciones de unas sociedades mejores. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es la importancia de la ética en la vida política de nuestro país? Es guiar esta vida política en el sentido de que la sociedad sea cada vez mejor, haya y exista principalmente sociedades guiadas en el sentido de la libertad. El principio fundamental para una vida política, en el sentido de tener relación con la vida en el Estado, con la comunidad, tiene que ser principalmente guiada por la libertad y por el sentido que les enunciaba, que es el respeto activo, el respeto a los demás, el respeto a sus puntos de vista. Si no existe eso, la democracia no existe. Sin el punto de la ética, de que yo valoro los puntos de vista de los demás, valoro la libertad de los demás, valoro la vida de los demás, la democracia no existe. Y simplemente generamos procesos en los cuales nos determinan lo que debemos hacer y no podemos opinar. Entonces, con los puntos que he puesto y las ideas que he
manifestado se puede